Bueno, bienvenido. En esta clase vamos a sentar las bases conceptuales del resto del Vertical Slice. Todo lo que construiremos a partir de aquí, subsistemas de audio, gestión del flujo del juego, carga progresiva e incluso inventarios y personajes, estará basado en esta misma idea, arquitectura de data driven o sistemas basados en la construcción en base a datos. Esto significa que no diseñaremos comportamientos fijos, sino sistemas que alimentan datos. Y esos datos definidos en nuestro dataset serán los que controlen cómo se comporta cada uno de los módulos, actores o subsistemas. Hasta este punto hemos trabajado con sistemas independientes, nuestro sistema de logs modular, el SafeGain estructurado en bloque, la interfaz dinámica basada en ListView para el tema del widget developer, y todos ellos comparten una filosofía: desacoplar la lógica del contenido. Ahora vamos a unificar bajo una arquitectura que permita conectar y escalar estos sistemas de forma profesional. La clase que verás a continuación fue presentada y parte para la Unreal Authorized Instructor y representa la implementación base de este enfoque de Data Driven aplicado a actores y sistemas. Vamos a reutilizar como punto de partida porque explica de manera muy clara la estructura, la jerarquía de datos y el flujo de carga. A partir de aquí, todas las clases siguientes del Vertical Slice seguirán esta misma arquitectura. Piensa que esta clase como el corazón del proyecto. Lo que veremos no solamente es teoría, sino la base de un sistema real que crecerá de cada nuevo módulo que vayamos impartiendo. Y a partir de ahora, todo lo que construyamos, desde el audio hasta los sistemas de gameplay, será configurable, extensible y basado en datos. En esta lección introducimos el concepto central que guiaría el resto del Vertical Slice, la arquitectura de Data Driven, como ya hemos dicho. En esta, al final, aprenderás a construir sistemas basados en datos, cómo separar la lógica del contenido y cómo esta filosofía, al final, pues permite desarrollar proyectos más modulares, escalables y fáciles de mantener. Así que, sin más, te dejo con la clase para que veas un poco toda la dinámica, y ya en la siguiente nos meteremos directamente con el sistema de audio y el subsistema de GameFlow, sistema de carga de caché, y ya nos meteremos con los personajes. Nos vemos en la siguiente clase. Bueno, bienvenidos a esta clase donde vamos a empezar a trabajar y hablar sobre los sistemas de arquitectura modular y el concepto de Data Driven, cómo crear actores o sistemas basados en datos. Para ello vamos a hacer hincapié y vamos a verlo en diferentes tipos de bloques. Vamos a ver el tratado convencional de cómo se estructura y se genera un actor o un sistema basado en datos, cómo se hace utilizando las herramientas, en este caso como serían data asset, variados directamente del primary data asset, y la utilización de bases de datos para mejorar la escalabilidad de los proyectos. Para ello vamos a pasar directamente y lo vamos a ver en 6 bloques, en los cuales vamos a ver todos estos conceptos separados y explicados paso a paso. Primero que nada tenemos que ver el concepto de Data Driven y por qué es tan importante este tipo de gestiones o sistemas para nuestro proyecto. En este caso nos permite tener un sistema totalmente desacoplado. La información la tenemos en un lugar y el concepto y la utilización o tratado de esa información la tenemos dentro de los actores o sistemas. Esto al final nos permite que directamente nosotros podamos gestionar la utilización de estos mismos actores sin depender necesariamente de que la información esté acoplada dentro de su contenido. Para visualizar esto un poco mejor, vamos a ver cómo hemos trabajado esto dentro de Unreal. Para ello nos vamos a venir dentro y vamos a irnos directamente a una de las carpetas que hemos preparado, que es Data Asset, donde tenemos estas categorías. Si entramos, vamos a ver que tenemos ahora mismo dos estructuras de datos. Por lo tanto, estos datos son realmente los que va a interpretar nuestros actores para que estos puedan llegar a ejecutar lo que sería su comportamiento. Una vez que ya tenemos este concepto claro, vamos a ver que dentro, por ejemplo, de un actor tradicional que hemos creado una variable de tipo dataAsset y la hemos colocado, de tal manera que en el class defaults vamos a poder cambiar en todo momento del dataAsset que está utilizando para que este pueda previsualizarse. Si nosotros nos vamos al nivel que hemos creado, hemos puesto dentro de nuestro actor principal en el Event Graph que se carguen los datos directamente dentro del gameplay. Es precisamente por eso que todavía no podemos verlo aquí. Veremos más adelante también cómo podemos llegar a crear wrappers para que podamos previsualizar eso directamente desde el editor y así poder hacer una mejor arquitectura de sistema para que nuestros diseñadores de gameplay puedan previsualizar realmente los objetos mientras están diseñando los niveles. Una vez que estamos aquí, si le damos al play, nos vamos a dar cuenta de que el actor realmente ya se está generando en el momento en el que nosotros le damos al gameplay sin ningún tipo de problema. Y si nosotros cambiamos el data asset, vamos a ver cómo el actor vuelve a cargarse y carga la información que le corresponde en base a los datos que éste contiene. Entonces, esto es una parte súper importante, pero también tenemos que tener en cuenta una de las particularidades que hemos visto ahora mismo desde aquí del editor. Si nosotros en algún momento, por lo que sea, tenemos diferentes tipos de data asset que no tienen que ver directamente con nuestro sistema, el porcentaje de fallo que puede pasar a la hora de tú equivocarte como diseñador de gameplay de colocar ese data asset
es mucho mayor conforme la cantidad de data asset crezca muchísimo. Aquí tienes que tener en cuenta el tema de las nomenclaturas y los nombres, sobre todo para evitar que tú puedas llegar a fallar a la hora de seleccionarlo. Claramente esto es muy poco escalable y te permite un menor control sobre la gestión de los datos, sobre todo cuando el proyecto escala por sí mismo. Por eso vamos a volver ahora a la presentación para ver diferentes tipos de conceptos que son también muy importantes. Aparte de tener una configuración automática, como mismo hemos visto, y una mayor escalabilidad, porque al final nos permite crear diferentes tipos de versiones y ver un poco cómo podemos llegar a trabajar de los datos y ir configurándolo, ir variándolo y poder crear un poco su lógica de manera externa al comportamiento y tratamiento de esos datos. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta ahora mismo es que este sistema necesita poder agruparse, necesita poder gestionarse desde un sistema diferente, que nosotros podamos tener subcategorías de estos elementos y que nosotros podamos acceder a eso de manera automática, como por ejemplo en este caso la utilización de bases de datos. Por eso nosotros creamos en este caso un concepto de lo que sería cliente-servidor-respuesta. Es decir, nuestro actor o sistema que va a recibir los datos en este caso es el cliente y este va a necesitar en este caso un subsistema o un router que lo que permita es esa gestión de comunicación directamente a la base de datos para que ésta te devuelva los datos. Todavía no hemos entrado en el hecho de cómo funcionan, cómo se agrupan y cómo se categorizan en este caso las bases de datos. Porque lo primero que puedes llegar a pensar es, bueno, en un juego o en una aplicación que nosotros estemos desarrollando, nuestras bases de datos pueden llegar a ser kilométricas porque nuestras estructuras de datos y data asset pueden ser muchísimos. Y es precisamente por eso que nuestro sistema, en este caso, como te lo vamos a enseñar, está basado en base al sistema de polimorfismo y lo más sencillo posible. Para ello, ya tenemos en cuenta lo que hemos dado y lo que hemos dicho, y es el tema de la comunicación. Por lo tanto, el flujo de datos va sobre la solicitud inicial, en este caso, el tratamiento de la búsqueda de esos datos y la devolución de los mismos. Y aquí tenemos un poco la relación clave de lo que estamos hablando. Actor o sistema solicita a través de un router, que puede ser un subsistema, una librería o el propio Game Instance, información directamente a una base de datos. Y esta base de datos solo te tiene que devolver el data asset. El cómo está configurado este data asset, esto es algo que también iremos viendo directamente sobre la práctica y sobre los diagramas de flujo y mapas contextuales que hemos preparado para ello. Para entender un poco mejor el objetivo y qué es lo que realmente se está buscando con este sistema, vamos a ver ahora mismo el concepto de carga diferida. Por norma general, y lo que yo les he colocado aquí, un data asset, cuando dentro de sí mismo contiene referencias duras, estos al final tienen una problemática principal, y es que toda su información, y sobre todo actores muy detallados o actores que contengan muchas variaciones de sí mismo, si toda esta información la tiene ya cargada dentro directamente de esos actores, la gestión de carga y descarga o spawneo de todos esos actores dentro de nuestro escenario pueden llegar a generar, en este caso, una carga mayor dentro de nuestro sistema de garbage collection a la hora de eliminar sus referencias o a la hora de spawnear mucha cantidad de este tipo de actores. Un ejemplo de ello, por ejemplo, son characters, todos aquellos enemigos o personajes que nosotros queramos colocar. Cuanto mayor sea la densidad de esos mismos o más complejos sean de por sí su lógica interna, más le va a costar al sistema gestionar la memoria. Y es precisamente por eso que todos sabemos que en un juego o una aplicación no todo lo que ves está cargado en ese momento. Y es precisamente por eso que el concepto de carga diferida es súper importante. Que un actor o un sistema conozca quién es no necesariamente significa que éste tenga que tener toda su información ya precargada para que tú puedas llegar a utilizarlo. En un momento dado, a lo mejor ese usuario no va a utilizar ese actor o ese sistema hasta pasado 3 horas de juego. Por lo tanto, realmente es totalmente inútil que en un nivel esa información ya esté precargada. Que el actor exista y que ya él conozca quién es no significa que esto tenga que estar directamente en la memoria. Y por eso aquí te voy a poner dos enfoques. El enfoque tradicional, donde lo tenemos todo colocado, y es generalmente lo que se enseña dentro de los cursos de fundamentos, cómo gestionar los datos y cómo ya tenerlos precargados dentro de nuestro sistema. Pero aquí vamos a dar una vuelta de tuerca para ver un poco cómo ver este concepto directamente en actores o sistemas, y en este hemos preparado un ejemplo para lo que serían characters y actores para un poco ese concepto de carga diferida. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo efectúa la carga inicial de, no sé, 20 actores o 20 characters, para que en este punto veamos cómo interfiere directamente en el runtime en un nivel vacío. Porque claramente en un nivel lleno de detalle y ya compuesto y diseñado, esto puede llegar a generar todavía mayor carga.
Por lo tanto, aquí tenemos un poco el mapa conceptual del sistema. No se preocupen porque este mapa lo vais a tener detallado y explicado directamente en el material didáctico y es precisamente por eso por lo que nosotros ponemos aquí una señal para que veáis que este mapa conceptual lo que viene a explicar un poco es el concepto general de su funcionamiento. Al final lo que nosotros buscamos es un objetivo, tenemos los bloques principales de flujo explicados en cada uno de estos sistemas y el resultado al final que buscamos es sistemas de cargas que nos permitan esa carga síncrona, saber que estos objetos van a estar basados en datos y que el sistema al final sea totalmente escalable, es decir, que podamos crear diferentes tipos de variaciones o podamos crear muchísimos de esos objetos con el menor trabajo posible y sin tener que codificar todo ese código de nuevo. Y aquí tenemos un poco la jerarquía de datos. Claramente esto es bastante más engorroso, por decirlo de alguna manera, que simplemente crear un dataset y colocárselo a un actor o a un sistema, pero esto te da mayor control de escalabilidad. Principalmente porque en este base nosotros, por ejemplo, creamos un primary dataset o un derivado de un primary dataset, es decir, un hijo del mismo. Una vez que ya nosotros creamos este primero, contiene los datos comunes y una interfaz común que te devuelve esos datos. A partir de aquí tenemos que gestionar otro tipo de información. Porque al final no todos los datos de nuestro sistema van a ser lo mismo. No es lo mismo lo que va para un sistema de, por ejemplo, de interfaz de usuario a un actor o en este caso un sistema que requiere efectos visuales. Precisamente por eso el sistema de polimorfismo es algo muy particular a la hora de nosotros gestionar cómo categorizar esto dentro de la base de datos. Por eso nosotros creamos un primary dataset maestro derivado de otro, que nosotros podemos crear el nuestro propio o podemos derivar uno directamente en Blueprint, como vamos a saber sobre la práctica. De esto derivamos subclases del máster que van a ser en este caso agrupaciones de objetos que pueden ir destinados a props, a personajes, a VFX, a UI o a lo que nosotros necesitemos en cualquier momento. Cada una de estas subcategorías o subclases derivadas de la máster va a tener sus propias interfaces, sus funciones internas y su tratamiento y estructuras de datos. Esto nos permite que cada de estas categorías puedan instanciarse y crear muchas versiones u objetos diferentes basados en esos datos específicos. ¿Y qué pasa? Nosotros en este punto lo que hacemos es que categorizamos bases de datos basadas exclusivamente en la categoría. Pero claro, aquí la pregunta que se nos vendría a la cabeza es que el problema principal que tendríamos es que cuando nosotros tenemos una base de datos, esta está basada en una estructura de datos específicos. Si muchos de estos datos son subcategorías de sí mismos, el problema que tenemos aquí es que los outputs van a ser muy diferentes entre sí mismos. Precisamente para evitar eso utilizamos el sistema de polimorfismo basado en dataset. Es decir, no se preocupen, ahora vamos a ver la práctica, vamos a ver cómo se estructura dentro de un real y vemos que es más sencillo de lo que parece. Al final, cuando nosotros creamos una estructura escalonada basada en hijos, estos heredan la información de la anterior. Por lo tanto, todas nuestras subcategorías heredan la información del máster. Si nosotros tenemos una categoría por debajo del máster, que en este caso sería una categoría para props, este contiene su propia estructura de datos. Pero nosotros en cierto punto necesitamos que todo se devuelva de una única forma. En este caso lo que hace es que la base de datos siempre te va a devolver un dataset o la estructura inicial que nosotros desarrollemos desde la parte más básica. Y al final, nuestra gestión o nuestras cargas y tratamiento de esos datos serán directamente dentro de nuestros actores o sistemas. Para ello vamos a irnos directamente a un real para ver cómo estructurar. Nosotros estábamos antes aquí y si nos vamos a Content hemos preparado una carpeta, en este caso de Dataset, que es con la que nosotros vamos a ver cómo hemos estructurado todos estos datos. Entonces, si nosotros nos metemos dentro de Dataset, vamos a borrar la línea, vamos a ver que tenemos ahora mismo estructuras sobre la que nosotros hemos agrupado todos nuestros datos que vamos a ver ahora, pero lo que nos importa son estas carpetas azules de aquí. Estas carpetas representan algo muy importante. La master representa directamente el primary dataset maestro del que parten las subcategorías, y este al final parte y deriva de una primary dataset como tenemos aquí. Perfecto, a partir de aquí nosotros desarrollamos lo que sería una estructura de datos comunes para todos esos actores. Vamos a seleccionar en este caso la estructura y verlo en el panel de detalle. Y vemos como todos los actores o sistemas de nuestro juego parten de una estructura de datos que es común para todos. Esto al final nos permite pues para almacenar metadata o para aplicar un sistema de filtro y búsqueda mucho mayor específicamente basado en la clase principal. Pero realmente al final esto no gestiona un tratamiento de datos para nuestro sistema. Es decir, un actor no va a recibir estos datos de aquí. Él necesita saber qué static mesh tiene, qué materiales tiene y qué estructura de datos va a poder necesitar a la hora de generar un gameplay. Y es precisamente por eso, si nos vamos nuevamente a la carpeta de content,
que este tiene su propia interfaz que nos devuelve, en este caso, su propia función. Nosotros podemos ampliar su lógica todo lo que nosotros queramos según nuestros propios propósitos. Pero realmente cuando nosotros nos vamos, vemos que tiene su estructura y lo que nos interesa en este punto son estas otras 3 carpetas que tenemos aquí. Hemos derivado directamente de la master 3 carpetas, una destinada a props, otra a VFX y otra a personajes. En este caso, si nos vamos a props, vemos que tiene la misma estructura, una estructura de datos, tiene en este caso una interfaz y un primary data asset, pero este al final viene directamente derivado del PDA master, es decir, del primary data asset inicial. Y esto al final lo que hace es que hereda de sí mismo la estructura de datos comunes, pero este tiene una estructura de datos particular y propietaria, por ejemplo, para los props, que puede ser un sistema que nos devuelva, en este caso, un static mesh y diferentes tipos de versiones de agrupaciones de materiales. Esto es muy útil cuando, por ejemplo, necesitamos generar diferentes tipos de versiones de un único actor. Esto puede llegar a escalar en detallado todo lo que tú necesites, porque al final tú puedes modificar las estructuras de estos primary data assets en base a las necesidades que tú tengas de tus props dentro del escenario. Una vez que ya tenemos este concepto claro, generamos una interfaz propietaria de esta subcategoría para que esta interfaz solamente funcione con la categoría de props. Y aquí podemos extender todas las funciones que nosotros queramos y claramente la de devolvernos la estructura de datos propietaria de esta categoría. Una vez que ya estamos dentro de nuestros props, la pregunta que nos hacemos en este momento, bueno, ya hemos llegado a crear en este caso una subcategoría que en este caso puede ser props y que es exactamente la misma estructura de cómo generamos eso para characters y también para VFX. Perfecto, vamos aquí a VFX. Una vez que ya tenemos este concepto claro, realmente lo único que cambia es la estructura de datos propietaria que tiene cada una de las subcategorías. Pero todo esto necesita organizarse en un lugar central. Es el concepto de Data Driven, donde vamos a organizar todas estas subcategorías que nosotros estamos generando. Precisamente por eso hemos creado una Data Table y si entramos tenemos una estructura bastante simple que, vuelvo y digo, también podemos extender todo lo que nosotros necesitemos. En este caso lo que nos devuelve es un data asset y el objeto o el nombre que nosotros le hemos puesto. Realmente esto tiene mucho más que ver con ingeniería y con arquitectura de sistema. Aquí claramente los ingenieros tienen que definir cuál es la estructura de datos común para todo y cómo debería estar estructurada estos datos dentro de la clase principal de lo que te tiene que devolver una base de datos. Entonces, una vez que ya tenemos este concepto claro, si nos volvemos, vamos a ver que nuestras bases de datos se dividen ahora mismo en 3. Cada una de estas engloban dentro lo que sería un data asset y dentro tiene un nombre. Si nosotros entramos dentro del data asset, hemos definido que estos data assets tengan referencia suave. ¿Esto por qué es así? Porque si nosotros cuando vamos a cargar nuestro data asset, toda la información ya viene precargada dentro del actor o el sistema, estamos cargando en memoria toda esa información y a lo mejor de momento no la vamos a necesitar. Y es precisamente por eso que deberíamos tener esto en cuenta mucho antes. Nosotros necesitamos generar esas referencias suaves y cargarlas en el momento en el que nosotros necesitamos. Y la pregunta que nos puede surgir en este punto es, ¿y por qué no cargamos o no generamos el data asset como una referencia suave? Porque si nosotros cargamos todo el data asset y no vamos a utilizar todo el contenido que este contiene, igualmente estamos haciendo un mal uso de la gestión de la memoria. Estamos cargando muchos datos que realmente no vamos a necesitar en ese momento. Y es precisamente por eso que generar una referencia suave contenida dentro del data asset y que el data asset sea una referencia dura, esto nos permite que el data asset sea muy liviano. Por eso, realmente nuestros data assets no pesan prácticamente nada, porque lo que hacemos es que la gestión directa no se hace hasta que no llega al actor o al sistema que éste ejecuta en este punto su carga asíncrona. Por este punto claro, ahora tenemos que ver un poco cuál es el concepto y cómo hemos hecho este data driven. Es decir, una vez que ya nosotros tenemos nuestras bases de datos, el siguiente punto que nos podemos preguntar es, bueno, ¿y cómo gestionamos ahora nosotros esta búsqueda de bases de datos? En este punto, como no podemos en Blueprint crear un subsistema, vamos a utilizar una librería donde hemos creado una funciones utilitarias para poder hacer una consulta directamente a esta base de datos. Tenemos que decir que todas las bases de datos al final heredan de una misma estructura. Por lo tanto, realmente estos siempre van a heredar de un único output, que es esta estructura que tenemos aquí. Por lo tanto, dentro de nuestra librería tenemos esta función muy sencilla que podemos nativizar y mejorar y ampliar en su lógica, donde simplemente le ponemos que nos dé
en su punto de entrada una variable de tipo DataTable_RowHandle. Esto nos va a permitir a nosotros DataTable_RowHandleType, es decir, esto nos va a devolver una referencia a la base de datos y en este caso a la fila a la que nosotros queremos acceder de esos datos. Y este nos tiene que devolver en este caso un dataset. Vamos a agruparlo por aquí y vemos. Al final esto también puede llegar a generar un acoplamiento, y esto es súper importante porque este acoplamiento que tenemos aquí es resoluble cuando nosotros estamos trabajando dentro de C++. Si nosotros en un punto dado necesitamos generar diferentes tipos de output para acceder a bases de datos con estructuras de salida diferentes, lo ideal, por ejemplo, sería generar un sistema de filtro interno dentro de la función basado en sistemas de gameplay tags. De esa manera nosotros podríamos diferenciar realmente a qué base de datos deberíamos acceder. Pero claro, aquí tenemos diferentes tipos de limitaciones que vamos a ir viendo los actores y también lo hemos tenido en cuenta en esta clase para la fase de refactorización para que vean qué puntos son los más importantes para este tipo de gestiones. Una vez que ya tenemos esta función, simplemente hace una consulta en base a la base de datos que le pasamos y a la fila de esa base de datos que le estamos pasando. ¿Y qué pasa? Claro, en este punto me puedes preguntar, bueno, pues me tengo que acordar siempre entonces del nombre de la fila para poder acceder a ese dato. ¿Es bastante engorroso? Sí y no. Porque realmente los actores y los sistemas tienen una cosa muy particular cuando nosotros creamos esta variable y la exponemos. Y para eso nos vamos a ir al actor base que hemos creado con este sistema. Es algo muy simple. Lo hemos agrupado en diferentes colores para visualizarlo de manera bastante clara. El control de flujo inicial se inicializa directamente dentro del BeginPlay. Y nosotros aquí determinamos si queremos cargar o no estos datos dentro del BeginPlay, o lo que queremos hacer es una carga diferida. Es decir, solamente cuando llamemos a este evento se va a empezar a generar el guardado de datos y luego la carga dentro del actor para empezar a generar todo lo que serían esos datos y el tratamiento de los mismos. Y también hemos generado una función muy simple que lo que hace en este punto simplemente es que descarga la información relacionada con el static mesh. Claramente también tendríamos que vaciar esta estructura de datos que estamos almacenando dentro de nuestro sistema, pero ahora mismo no queremos entrar en ese punto, sino simplemente entender un poco cómo hacer esta estructura de data driver. Si nosotros nos vamos al nivel, vemos que esto era lo que teníamos al principio, un actor tradicional que tiene un dataset. Si nos vamos ahora al que tenemos aquí, vemos algo un poco diferente. Si nos venimos, vemos que ahora tenemos una estructura. Esta contiene un data table, es decir, una referencia a una base de datos, y en este caso un desplegable que nos permite acceder directamente a todos los contenidos que contenga esa base de datos. Esto es increíblemente útil porque esto nos va a permitir a nosotros de manera dinámica acceder a cada una de las filas de esa tabla directamente a través del nombre. Por lo tanto, nosotros podríamos ir directamente a VFX, y este es el problema al que yo andaba antes, y seleccionar aquí el VFX que quiero. Si quiero props, puedo acceder directamente al prop que necesito. Entonces, si yo coloco aquí y le digo que se me cargue en debug mode, vamos a ver que el actor ya está preparado para que, es decir, hemos creado una función de tipo wrapper para poder acceder directamente a la información de esta base de datos y este ítem. Si nosotros lo cambiamos, vamos a ver cómo este se formatea y se adapta al tipo de ítem que nosotros estamos buscando. Vamos a quitar esto y vemos que es una banana. Entonces, una vez que ya estamos en este punto, lo siguiente que nos deberíamos preguntar es, claramente nosotros podíamos decidir que esta información se cargara de manera síncrona, asíncrona, de forma diferida, cuando se cargue un nivel, cuando llamemos un evento. Entonces, dentro de nuestro nivel hemos creado simplemente diferentes funciones para cargar de manera masiva actores específicos. Claramente, ¿dónde debería gestionarse esto? Lo ideal en juegos grandes es tener sistemas de Actors Manager, Character Manager y IA Manager, es decir, tenemos diferentes tipos de actores o herramientas que nos van a permitir dentro del nivel orquestar esas cargas y descargas, porque esto al final nos permitiría que todo lo que no se esté utilizando, no se esté viendo, no esté cargado directamente de manera acoplada dentro de nuestro nivel. Tengan en cuenta que aquí estamos hablando de sistemas, de actores, de cosas interactuables y cosas que también están utilizando en este punto el evento T, que puede llegar a ejecutar una carga sobremanera dentro de nuestro sistema. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Characters, hemos hecho algo muy parecido. Lo que hemos hecho es desactivar el personaje y todos los eventos TIC, y luego lo que hemos dicho es cárgame los datos en el BeginPlay si nosotros establecemos el booleano. En este punto simplemente hemos hecho esta función muy sencilla, que lo que hemos hecho es validar que si el dataset es válido, en este caso utiliza esta interfaz que tiene que ver con los characters, por lo tanto me vas a devolver la estructura de datos de characters. Fíjense que esto es una forma modular y desacoplada
de acceder a los datos, porque aquí yo me estoy asegurando que los datos que se estén descargando sean los de los personajes, pero no sabe qué personaje es, porque ¿dónde se define qué personaje es específicamente? Nosotros en el constructor hemos creado esto al igual que en el actor. Y aquí tenemos que hacer un pequeño parón para explicar algo muy importante. En los sistemas de actores hemos creado, como ya les dije antes, una función wrapper para nosotros previsualizar cómo se ven estos actores dentro del editor para facilitar la vida a los diseñadores. Pero luego tenemos el sistema de getData. Cuando nosotros queremos acceder a esta información directamente, hay veces que necesitamos utilizar un subsistema o necesitamos generar también un acceso router a través del sistema del Game Instance, el constructor de Teleditor, a menos que nosotros en C++ se lo indiquemos, no va a tener la capacidad directa de poder acceder a esa información. Y es precisamente por eso, por lo que nosotros en este punto tenemos que generar una función específica utilitaria, da igual donde nosotros la coloquemos inicialmente, porque esto se define en la arquitectura del sistema para poder acceder a esa información. ¿Y qué es lo que hace esta función? Pues es la que teníamos en este caso en la librería. Es utilitaria para todos los sistemas porque al final nos va a devolver en este caso los datos del actor o sistema que estemos definiendo. Esta le da igual exactamente quién sea porque quien define qué es o quién es en este caso es esta estructura de datos que nosotros hemos definido, que te define la base de datos y la fila, es decir, la fila donde tú tienes que acceder a recogerme ese data asset en específico. Claramente aquí tenemos que generar un validador final que no hemos puesto, que nos indique que si es válido el data asset, entonces me lo devuelve, en caso contrario no. En este punto, todos los validadores que nosotros coloquemos, en este caso, nos aliviará mucho la vida en ciertos puntos si en algún momento pueda llegar a fallar algo. Una vez que en el constructor nosotros podamos llegar a generar esto no significa que los datos ya estén cargados en memoria. Lo que está cargado, en este caso, son todas las referencias suaves que el actor en algún momento dado va a tener que ejercer y cargar. Y esto es una parte fundamental del entendimiento. Porque nosotros, ¿dónde podríamos, por ejemplo, precargar esto? Si nosotros hacemos una precarga asíncrona de nuestros niveles, esto nos va a permitir que todos sus constructores tengan una carga previa para que todos sepan cuando se está construyendo el nivel, para que todos los actores y sistemas sepan quiénes son. Y esto es súper importante porque si tenemos 5000 actores y esos actores no están cargados, pero saben quiénes son y saben cuándo tienen que hacerlo, porque en este caso el actor manager les va a indicar cuándo tienen que empezar a hacer la carga síncrona o asíncrona, esto nos va a facilitar mucho a nosotros el diseño, porque vamos a poder establecer contratos y comunicación entre actores y sistemas porque ya existen en nuestro nivel, pero no están ocupando prácticamente memoria. Sobre todo esto, claro, en un punto en el que tenemos un nivel vacío, parece que no repercute prácticamente nada en nuestra memoria. Vamos a hacer ahora un apunte muy importante. Nosotros hemos preparado dentro de nuestro carácter esta precarga de personajes. Si nosotros le vamos a dar ahora mismo, por ejemplo, a este personaje le hemos dicho que busque la base de datos de caracteres, que luego genere el row name, es decir, que nos seleccione el primer carácter que tenemos y la versión 1. En este punto, lo que vamos a decirle entonces es que me lo cargue en el begin play este actor que tenemos aquí. Entonces le vamos a decir que me lo cargue en el begin play. Cuando ya lo tenemos, le damos al play y vemos que nuestro actor se está cargando. Este actor realmente, ¿qué es lo que contiene? Si nosotros vamos a nuestro sistema de bases de datos de caracteres, vamos a ver que este actor contiene el nombre que contiene, el skeletal mesh, contiene varias diferentes variaciones de sus materiales. Por lo tanto, vamos a poder crear diferentes tipos de un mismo personaje, diferentes variaciones de skins. Esto es totalmente escalable al final en cualquier juego o producción. Y aparte tiene los datos comunes que son comunes para todos los datos que nosotros tengamos dentro de nuestro sistema y tiene una referencia al animation blueprint que tenga este actor. Porque en este caso, este carácter puede ser con un skeletal mesh específico, con un animation blueprint específico. Claro, si tenemos a lo mejor 60 personajes que no comparten el animation blueprint, bueno, no es escalable propiamente dicho porque es bastante engorroso hacer 60 árboles de animaciones, pero puede deberse el caso de que existan varios. Y es precisamente por eso por lo que hemos dividido estos datos de esta forma. En este caso, si nos vamos a los caracteres, vamos a nuestro nivel, vamos a poder ver que si nosotros ahora cambiamos al tipo de carácter 2 y le vamos a darle play, ahora se ha cambiado a otro tipo de carácter. En este punto, por ejemplo, este carácter no tiene animation blueprint, por lo tanto se coloca en la versión T. Y le hemos puesto en el tercero el de Unreal para que vean que se puede verificar. Y aquí vemos cómo se está cargando el tercer actor. Perfecto. Ahora que nosotros tenemos esto aquí, vamos a irnos de nuevo al primero y vamos a ponerle otra variación. Ya hemos preparado una función para que genere todo lo que serían las diferentes versiones de nuestro ogro en este caso. Vamos a ponerle ahora la versión 3.
Perfecto. Y como vemos, ahora podemos hacer diferentes tipos de variaciones dentro de nuestros personajes. Y cuando nosotros, por ejemplo, cargamos todos estos que tenemos aquí, vamos a seleccionar todos nuestros personajes y vamos a decirle que todos se carguen dentro del Begin Play. Y a cada uno de ellos le hemos colocado, en este caso, una versión diferente para que veamos un poco las variaciones. Y lo que hemos hecho, creo, a este de aquí es colocarle un actor distinto. Si nosotros le damos, vemos que ahora, según los parámetros de entrada, se están construyendo en base a datos. Esto nos da una libertad total para poder controlar sobre todo diferentes tipos de variaciones a la hora de trabajar. Pero aquí tenemos diferentes tipos de problemática. Si nosotros no quisiéramos cargarlos en el Begin Play, realmente nosotros podríamos generar lo que sería el concepto de carga diferida que hemos hablado previamente y que nosotros hicimos el código aquí para cargar. Para poder controlar en este caso los actores hemos colocado la tecla 1 y la tecla 2 para poder cargarlos y descargarlos. El concepto de carga y descarga es muy simple y es simplemente que nosotros en un punto dado vaciemos esa información, pero que el data asset o las referencias suaves sigan contenidas dentro del actor o personaje. Esto al final nos permite en cierto punto que la información o las referencias de quienes sigan estando, pero en ese momento están descargadas de memoria. Por supuesto, aquí hay que poner un apunte muy importante. En este caso, nuestros managers tienen que gestionar, en este caso, las cargas y las descargas de manera, por decirlo de alguna manera, muy funcional. Es decir, tienen que controlar para evitar, por ejemplo, en este caso, un overhead tanto a la hora de la carga como la descarga o sobresaturar el garbage collection. Pero bueno, en este punto, ahora mismo, esa es otra parte que no nos interesa, sino visualizar este concepto de carga diferida. En este caso, todos nuestros actores no se van a cargar en el Begin Play. En el momento en el que están, segundo, vamos a seleccionar todos nuestros personajes, y vamos a desactivar la opción del Begin Play. Aquí está, perfecto, vamos a guardar. ¿Y qué pasa? En este punto, nosotros cuando le demos al play, todos los actores realmente existen dentro de nuestro nivel, pero nosotros no los podemos ver. En este caso, cuando nosotros apretamos la tecla 3, estos actores ya spawnean y entran dentro del juego. Realmente, si nosotros activamos aquí Start Game, vamos a poder previsualizar un poco el rendimiento y el uso del Event Tick, que sobre todo en personajes, si nosotros no lo controlamos muy bien, esto se llega a disparar y por lo tanto esto puede llegar a repercutir negativamente dentro de nuestro sistema. Para visualizarlo todavía mejor, lo que vamos a hacer es exagerar todo lo que sería la aparición de todos los personajes que tenemos aquí para ver qué carga tienen. En este caso, como estamos recorriendo todo el nivel para ver todos los personajes que cumplen estas características, es decir, que sean de este tipo de personajes, pues se van a cargar todos. En este caso, existen dentro de nuestro nivel todos estos personajes. Pero ¿qué pasará en el momento en el que los carguemos? Si nosotros en este punto apretamos 3, vemos cómo ahora mismo esto se dispara. Y esto al final repercute negativamente de nuestro sistema porque tenemos cargado todos nuestros actores a la misma vez. Claramente, si nosotros desactivamos el evento tick, esto también puede llegar a desactivar mucha carga en el tick time. Esto no es ningún problema, pero igualmente seguimos ocupando memoria porque tenemos cargado todos los materiales, las variaciones, el static mesh y todo lo que nosotros derivemos dentro de la lógica, tanto de nuestros actores como de nuestros personajes. Y es precisamente por eso por lo que tenemos que hacer mucho hincapié en la gestión de la memoria. Si nosotros al final descargamos todos estos actores, esto nos permite tener un mayor control de la gestión. Y nosotros podemos gestionar esto, pero claro, en este caso, por ejemplo, son actores visuales. No podemos tener en cuenta que esto realmente repercute en un análisis real, porque dentro de un juego o una aplicación hay muchísimos sistemas que están pasando a la misma vez. Están pasando efectos visuales, niágaras, están pasando sonidos y todo esto al final se está cargando en memoria a la misma vez. Y es por eso que una gestión correcta de la memoria y de los conceptos de carga diferida pueden dar un punto y aparte dentro de todos nuestros proyectos. Y es precisamente por eso, por lo que ahora, una vez que ya nosotros hemos visto cómo podemos controlar esa carga diferida con dos simples funciones que simplemente gestionen la carga cuando lo necesitamos o cuando no, el siguiente punto que vamos a ver es qué consideraciones y qué deberíamos tener en cuenta para nosotros nativizar esta estructura de data driven. Al final, lo más importante no es que nosotros podamos crear este sistema basado directamente en Blueprint pues para hacer una gestión de datos que pueda llegar a escalar, sino que simplemente nosotros como arquitectos de sistemas tengamos la capacidad de facilitar la vida a lo que serían los diseñadores de gameplay, precisamente porque el control de los inputs es fundamental. ¿Por qué digo esto? En este punto, nosotros claramente dentro de nuestros personajes vamos a quitar el Start Game. Segundo. Perfecto. En este punto, cuando nosotros seleccionamos un personaje, si nosotros seleccionásemos nuestra data table incorrecta, esto
esto podría llegar a generar un montón de problemas internos, sobre todo si en algún punto no tenemos un validador de entrada. Incluso claramente si no se carga nuestro personaje, nuestro gameplay se rompe. Claramente nosotros como diseñadores y arquitectos tenemos que tener la capacidad de poder modificar y sobre todo verificar y avisar a los diseñadores de gameplay de que dentro de un actor o personaje o sistema específico se tenga que cargar específicamente la base de datos que sea válida para el tipo de contenido que éste va a procesar. Y es por eso, que vamos a irnos ahora al PowerPoint para poder ver un poquito cuáles son esas pautas que deberíamos seguir para el tema de la refactorización. Ahora nos encontramos en este punto donde vamos a ver los principales fundamentos que deberíamos tener en cuenta para ello. Primero que nada, justo lo que estábamos hablando, deberíamos tener en cuenta siempre el tema de la implementación y la validación tanto de los inputs como los outputs. Asegurarnos para que nuestros diseñadores, cuando nosotros podamos a lo mejor diseñar o modificar el detail panels, estos sepan exactamente y no se equivoquen a la hora de poder introducir una base de datos incorrecta, porque al final en nuestra función utilitaria esta genera totalmente un desacoplo, porque al final este se está basando en el polimorfismo, es decir, el data asset realmente va a devolver la estructura de datos basada en la propia interfaz. Por lo tanto, realmente el problema no se origina directamente en la propia base de datos, sino realmente en los datos que tú vas a extraer en base a la interfaz. Para tener este concepto claro, es por eso que es importante que nosotros tengamos un data driven exacto, es decir, donde nosotros vamos a enrutar ese procedimiento. ¿Por qué? Si queremos ampliar a diferentes tipos de bases de datos para otro tipo de outputs, y es por eso que tener un subsistema o incluso vincularlo al subsistema del Game Instance o utilizar el propio Game Instance como enrutador es parte fundamental. Porque claro, en este punto yo les he enseñado actores y también les he enseñado personajes, pero este sistema también puede desarrollarse para agrupar datos para una precarga de caché, para una precarga de shaders, para un sistema en el que nosotros informemos una carga síncrona de niveles para controlar la carga de constructores. Al final, este sistema de data driven facilita mucho y debería vivir en todo lo que sería la vida del sistema. Al final, este debería vincular, enrutar y gestionar todo lo que sería la comunicación interna entre actores y sistemas de manera dinámica. Por lo tanto, esto también debería poder gestionarse en algún punto dado un sistema de carga multihilo. ¿Por qué? El sistema de carga multihilo, según el subsistema o sistema que vaya a requerir este data driven, va a tener que procesar una gran cantidad de información. Muchas veces el sistema de a lo mejor de precarga de información para inteligencias artificiales o carga de shader es mucho más fácil repartirla sobre diferentes tipos de hilos dentro del motor para aliviar el hilo principal. Esto es muy importante si queremos sobre todo mejorar la eficiencia y la integridad de los FPS dentro de nuestros proyectos. Por lo tanto, al final, algo que podríamos generar es una indexación de un TMAP para generar una caché de referencia. Sabemos que nuestras referencias y nuestros datasets pesan muy poco, entonces también podríamos diseñar un sistema que almacene en caché en base al diseño de nuestro sistema o gameplay. Es decir, que en un punto dado, en un nivel, vamos a necesitar todas esas referencias. Lo eficiente es que en las cargas iniciales de nuestro juego o nuestra aplicación almacenemos en un TMAP todas esas rutas, todas esas dependencias, toda esa información que va a almacenar todos esos datasets de referencia suave. Esto nos va a permitir no tener que estar haciendo consultas continuamente dentro de lo que sería una base de datos. Esto mejora mucho la eficiencia porque podemos hacer una búsqueda directa y poder ir mapeando ese TMAP en base a nuestros requerimientos, porque al final al utilizar el sistema de polimorfismo, lo que se va almacenando en el TMAP realmente no se define en ese momento, sino que se define en la interfaz posterior. En definitiva, vamos a pasar a las conclusiones principales, y es en lo que queremos sobre todo hacer mucho hincapié. Nosotros crear un sistema modular nos permite desacoplar y escalar los proyectos. Esto es siempre muy importante tenerlo claro a la hora de nosotros desarrollar un proyecto, ya sea a nivel de prototipado o a nivel de producción. ¿Por qué? Porque al final, si nosotros creamos cualquier tipo de proyecto sin un mayor control sobre la gestión de la memoria, estos al final pueden repercutir en una falla tanto en nuestro sistema como en saturación, stuttering, parpadeo o cualquier tipo de error que pueda llegar a entorpecer todo nuestro proyecto. Por lo tanto, la arquitectura, una vez que nosotros la modelemos en Blueprint, esta siempre tiene que estar pensada para extenderla, nativizarla y mejorarla en C++, donde vamos a tener un mayor control de todas aquellas funciones, creación de subsistemas o incluso mejores arquitecturas que puedan llegar a escalar estos proyectos.
Por esta clase es todo y en la siguiente vamos a ir viendo cómo podemos ir integrando, mejorando y gestionando lo que sería la modificación de los propios detail panels para incluso llegar a dejar este sistema lo más liviano, ligero y mejor posible para nuestros diseñadores de game. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.